Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo, muy bien, muchas gracias por preguntarme, muy feliz, muy contento de estar aquí en esta mesa contigo, como cada sábado lo estamos, como cada noche que platicamos tenemos un nuevo tema del cual platicar, del cual dialogar, y muy impaciente por conocer el tema del día de hoy, y espero que también la gente solamente con el título se dé cuenta y sea igual de impaciente que nosotros para poder conocer un nuevo tema. Y antemano también pedir una disculpa porque, bueno, si la voz se escucha un poquito más cansada de lo normal es porque, bueno, tenemos unos poquitos de problemas de salud notorios, ¿no? Pero bueno, es parte de los cambios ahorita de clima. Y dejando de lado de eso, tengo mucha intriga por saber de qué nuevo tema vamos a platicar y sobre qué miedo voy a volver a sustentar algunos que ya tenga o si voy a salir con otro nuevo. Me alegra mucho que tengas esas emociones ante el capítulo del día de hoy, Ricardo, que te prometo no te va a decepcionar. Y para empezar, creo que en el primer año de vida que tiene Miedos Nocturnos hemos tocado un sinfín de asesinos seriales que son protagonistas de su propia historia, pero un protagónico demasiado oscuro, donde la sangre es protagonista en las paredes, donde los cadáveres son enterrados debajo de sus casas o en lugares cercanos. Pero, ¿qué te diría que el día de hoy vamos a platicar sobre un asesino serial que no goza de ese mismo protagonismo, sino que fue muy silencioso, pero que asesinó a más de 400 personas? Todavía no se ha confirmado al 100% a pesar de que ya han pasado varios años, pero entre pláticas se estima que es una cantidad dicha por el mismo asesino serial. Te hago la siguiente pregunta, Ricardo. ¿Por pura casualidad has escuchado la historia de Charles Cullen, alias el Ángel de la Muerte? Sí, lo he escuchado varias veces. Creo que ese miedo que tenemos naturalmente a veces al médico, a los dentistas o cualquier persona que esté involucrada con el sector salud, lo vuelve una persona demasiado puntual para quienes sufren ese tipo de fobia, ¿no? De temor a poder ir al médico, ¿no? Que es más usual en infantes que en grandes. Pero saber y conocer su historia, entender el número que tú mismo lo acabas de exponer, que es un número altísimo, involucra demasiadas cosas. O sea, ¿cómo es que a pesar de que tuvo todo el sistema a su favor, pudo cometer tantos y tantos crímenes y, bueno, tantos fallecimientos a su nombre, tantos homicidios? Entonces creo que tenemos en la mesa no solamente un tema que es interesante, sino que es un tanto controversial y un tanto inquietante, no por el hecho de lo que hizo, sino por el cual no fue descubierto a tiempo. Bien, Ricardo, al parecer tienes muy buen conocimiento sobre el tema, me alegra muchísimo, y vamos a profundizar en ello para ver hacia dónde nos lleva esta conversación. Y bueno, creo que repito, demasiado oscuro, y para poder hacerlo me gustaría hacerlo con la introducción para que sepamos a qué nos estamos enfrentando el día de hoy. Educado, puntual, servicial y aparentemente intachable, Charles Cullen no tuvo obstáculos para abrirse paso en el mundo hospitalario tras obtener su título de enfermería. Su aspecto, melancólico y apagado, acompañado de una voz suave y unos ojos grises que no delataban peligro alguno, lo convertía en una figura confiable en el entorno médico. Pero bajo esa fachada dócil se gestaba una mente profundamente perturbada. Muy pronto, el horror del sufrimiento humano comenzó a corroerlo. Las unidades de cuidados intensivos le resultaban un purgatorio insoportable, y cada vez que un código azul rompía el silencio, o sea que un código azul anunciaba un corazón detenido o unos pulmones colapsados, sentía que la humanidad de los pacientes se desvanecía entre tubos y monitores. En su visión distorsionada, no eran personas,
eran sombras atrapadas en un cuerpo que ya no les pertenecía. Y fue así como, convencido de ofrecer una forma de compasión más pura, comenzó a administrar un remedio absoluto: la muerte. Durante 16 años, entre 1988 y 2003, Cullen se convirtió en el ángel sombrío de las salas hospitalarias. Mientras el sistema médico cerraba los ojos y sus colegas ignoraban las señales, él ejecutaba su siniestra cura en silencio. A más de 400 pacientes les fue arrebatado el aliento, incluso cuando muchos ya mostraban señales claras de recuperación. Ninguno sospechaba que, al abrir los ojos y ver a ese enfermero amable, en realidad estaban frente a su verdugo. Saltó de hospital en hospital, 9 en total, protegido por la negligencia, por expedientes que nadie revisaba, por una cadena de errores que le permitió moverse como un espectro entre camas y pasillos, dejando un rastro invisible de muerte sin justicia. Este es un descenso al abismo de un asesino serial que se ocultó tras la máscara de la bondad, disfrazando de misericordia el más absoluto de los horrores. Bien, Ricardo, antes de comenzar de manera oficial, lo hacemos con esta breve introducción para saber, repito, a qué nos estamos enfrentando. Me encantaría saber tu opinión porque en efecto se viene el descenso hacia la locura y a la oscuridad de este ser, Charles Cullen. Pero antes, previamente, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Suena muy raro, como lo pones en esta previa antes de preguntarme, que en Estados Unidos, una nación que se ha caracterizado por tener un mejor control en muchos aspectos, inclusive en el médico, en el sistema de salud, en el cual siempre hay muchos filtros para que puedan ingresar, no se hayan percatado de nada. O sea, creo que a mí me sorprende mucho el número de hospitales en los que trabajó. O sea, para ser 9 eran muchos. O sea, eran muchos para una sola persona que se dedica justamente a este sector, cuando sabemos que la mayoría de estas personas, cuando encuentran un trabajo fijo dentro de una institución gubernamental o algún servicio de salud, permanecen mucho tiempo, muchos años, ¿no? Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que fueron también bastantes años los que pudo hacer su plan siniestro, no sé cómo lo quiera ver la gente. O sea, fueron 15 años en los cuales le arrebató la vida a varios sin que ellos lo necesitaran o lo pidieran, ¿no? Igual, dentro de eso sí podría haber algunos casos que podrías decir que sí era necesario hacerlo, ¿no? Que ya era necesario darles un final, ¿no? Pero no puedes escudarte en tomar una decisión por tu propia cuenta, porque al final de cuentas no es una medida que le tenga que corresponder a una sola persona. Entonces, solamente con la introducción, solamente con lo que me acabas de decir, tengo la percepción que ese sentía el Salvador o el Señor que podía tomar decisiones en pro de otras personas para que ya no sufrieran. Y creo que eso no solamente es negligente, sino que es demasiado aterrador. No sé si perversos, no sé si por algún placer, pero sí es demasiado escalofriante pensar lo que hubiera una persona que tomara decisiones por su propia cuenta, teniendo todas las herramientas a su alcance para poder hacerlo. Para poder comenzar de manera oficial, Ricardo, me gustaría hacerlo con el principio. ¿Quién fue Charles Cullen? Los inicios, cómo fue su contexto familiar. Realmente ya desde niño se veían esos pensamientos hacia la muerte. Eso lo vamos a conocer a continuación. Nacido el 22 de febrero de 1960, Charles Cullen fue el menor de 8 hijos. Un niño callado entre el bullicio de una casa rota en West Orange, Nueva Jersey. Su infancia, según sus propias palabras, fue una condena temprana, oscura, amarga y plagada de cicatrices invisibles. Su padre, Edmund, condució un autobús escolar hasta que la muerte lo alcanzó a los 56 años de edad, dejando a la familia a la deriva. Su madre, Florence Ward, cargaba con el peso de tantos hijos como penas. Tras la partida de Edmund, el joven Charles comenzó a descender, poco a poco, hacia un abismo del que nunca volvería. El hogar no ofrecía refugio. Era golpeado por los novios de sus hermanas mayores, mientras en la escuela los insultos y el bullying lo convertían en un blanco constante. La primaria no fue un lugar de aprendizaje, sino un campo de tortura. Fue así que a la corta edad de 9 años, intentó por primera vez quitarse la vida, ingiriendo productos químicos. No sería la última vez.
Lo intentaría unas 20 veces a lo largo de su existencia. El último año de secundaria trajo otro golpe devastador. Su madre murió en un accidente automovilístico mientras era conducida por una de sus hijas. La muerte de Florence lo dejó hundido, y como si el dolor no bastara, tuvo que batallar contra el hospital para recuperar el cuerpo de su madre y darle sepultura. Tras esta tragedia, abandonó la escuela. La vida, desde ese punto, fue una caída libre. En 1978, con apenas 18 años y los ojos vacíos, se enlistó en la Armada de los Estados Unidos. Fue asignado a un submarino con misiles a bordo. Tras superar con éxito entretenimientos y pruebas psicológicas, irónicamente, mientras su mente comenzaba a fracturarse, se sumergía, literalmente, en lo profundo, a bordo de máquinas diseñadas para la destrucción. Pronto los signos de su desquicio afloraron. En una escena que parece sacada de una pesadilla, un oficial lo descubrió sentado en la sala de control de misiles, vestido con una máscara quirúrgica, guantes de látex y un delantal médico. Esa imagen bastó para que lo trasladaran a una nave de carga, pero su comportamiento errático persistía. Tras múltiples intentos de suicidio, fue dado de baja en marzo de 1984 por inestabilidad mental. El destino, con su ironía cruel, lo llevó a inscribirse en la escuela de enfermería de Mount Sinai en Montclair. Aquel que no encontraba sentido a su propia existencia, decidió dedicarse a cuidar la vida de otros. Se graduó en 1986 y al año siguiente obtuvo su primer empleo en la unidad de quemados del Centro Médico St. Barnabas en Livingston, un lugar donde el dolor humano era tangible, constante, insoportable. El monstruo ya respiraba entre nosotros, pero nadie lo vio venir. Bien, Ricardo, creo que con esta pequeña introducción, con este pequeño inicio de la vida de Charles Cullen, nos podemos dar cuenta que realmente no era una persona preparada para estar o adaptarse a la sociedad. Creo que con tanto deterioro y con tanto sufrimiento en sus primeros 18 años de vida, que son fundamentales en todo sentido, nos damos cuenta que lamentablemente tuvo una vida bastante dura, lo que obviamente trajo consigo varias cosas, las cuales le empezaron a afectar a futuro. Entre ellos creo que nos queda helada esa imagen en la memoria sobre cómo en esta parte de poder decidir si lanzar un misil o no, estaba jugando como alguien realmente esquizofrénico en toda su totalidad. Entonces, estamos ante una persona que desde el primer momento nos está dando indicios de que no es apta para la sociedad. Ahora, para un trabajo tan delicado que es cuidar vidas como un enfermero, vaya, nos estamos adentrando a un tema bastante oscuro. Me encantaría saber tu opinión. Su contexto familiar, creo que siempre lo hemos dicho en este tipo de casos, en el caso de los asesinatos seriales, es importantísimo para tratar de entenderlo, ¿no? O sea, aparte de que no, recibía maltrato después de que fallece su papá, que creo que es un evento traumático, muy fuerte, muy considerable. Cuando no tienes esa guía siendo hombre en esos años, pues es muy complicado poder salir avante, ¿no? Más que nada por el número de hijos que son. Entonces, ser parte de un grupo de 8 hermanos, yo creo que es sumamente complicado, ¿no? Aparte, la diferencia de edad siempre pesan mucho, no tienes el mismo poder que podrías tener con una persona que a lo mejor es de tu edad y que conoces bien y que puedes tratar de otra manera, ¿no? Pero en este caso no, en este caso sí fue muy cruel para él. Digo, no lo estoy compadeciendo en este momento, pero sí fue muy cruel para él, ¿no? O sea, entrar en un aspecto de depresión muy fuerte, muy masiva, te habla de que lógicamente algo ya no andaba bien. Y posteriormente del fallecimiento de su madre, creo que también te explica un poquito más, ¿no? El contexto de que también sufría muchas agresiones por parte de personas que ni siquiera eran su familia, por parte de sus hermanas. Creo que lo hace mucho más renuente, ¿no? A poder entender cómo son sus ideas, ¿no? Y creo que por ese aspecto de que se quisiera quitar la vida, pues ya está más que asociado el por qué. Probablemente es que él tomaba la decisión de poder hacerlo con otros ya en un futuro, ¿no?
Sí, a mí sí me interesaría conocer por completo cómo fue esta historia de las veces que intentó ya no estar en ese plano terrenal por su propia cuenta, porque creo que es una parte que no podemos excluir, es una parte que creo que es necesaria para poder terminar de comprender a Charles Cullen. Pero bueno, o sea, en este punto, creo que mi opinión sería que hay un niño con muchas heridas que no supo trabajar, más que nada en la marina, bueno, en el ejército, porque se nota todavía que hay algo que está metido ahí, que no piensa sacarlo, no quiere sacarlo, y pues creo que es esta parte del pesar familiar, ¿no? Del cómo fue su infancia y cómo fue creciendo y las pérdidas que tuvo. Es un tanto trágica, pero creo que al final de cuentas, al final del día, no podríamos justificar todo lo que hizo, ni por más que lo quiera hacer, porque no hay una explicación lógica, al menos para mí. Bien, Ricardo, para poder continuar con la historia, me gustaría hacerlo con que ya iniciamos básicamente con la vida, ya vimos por qué se motivó a estudiar enfermería, pero ahora es momento de dar pie al inicio del Ángel de la Muerte. Poco después de comenzar a trabajar, Charles Cullen conoció a Adrienne Taft. La atracción fue inmediata, casi impulsiva, y en un suspiro ya estaban casados. La llegada de su primera hija, Shauna, se dio antes de que la pareja cumpliera siquiera un año de relación, pero la calma familiar, como todo en la vida de Charles, era solo una ilusión. Adrienne, al poco tiempo, comenzó a notar grietas en la fachada del marido ejemplar. Había algo inquietante en su mirada, en sus silencios, en su forma de moverse por la casa. Pero lo que terminó por perturbarla fueron sus actos crueles hacia las mascotas. Charles no solo era indiferente al sufrimiento animal, parecía disfrutarlo. El enfermero correcto, el padre amable, el esposo ideal, era solo una máscara. Detrás de que estaba una sombra y nadie, ni siquiera su propia esposa, imaginaba la magnitud de la oscuridad que llevaba adentro. Fue en esa etapa, en la aparente normalidad del amor y la paternidad, cuando Cullen comenzó su siniestra carrera como asesino. El primer crimen documentado ocurrió el 11 de junio de 1988. La víctima, el juez John Yengo, de 72 años, hospitalizado por una reacción alérgica. Charles le administró una dosis letal. Luego vino otra víctima, un paciente con VIH a quien le dio una sobredosis de insulina. Las muertes misteriosas se acumularon, y mientras los pasillos del hospital se llenaban de preguntas sin respuestas, Cullen ya había cegado 11 vidas. En enero de 1992, el Centro Médico de San Barnabás inició una investigación. Pero antes de que los reflectores cayeran sobre él, Charles renunció. Se desvaneció en la sombra y con su salida, el caso se cerró de la nada. Un mes más tarde reapareció, ahora en el Hospital Warren, en Phillipsburg. Como si el infierno tuviera horario, las muertes volvieron a ocurrir. Sus primeras víctimas allí fueron 3 mujeres de edad avanzada a quienes inyectó con sobredosis de digoxina, una droga para el corazón. Una de ellas, una paciente oncológica de 91 años, alcanzó a murmurar antes de morir que un enfermero furtivo le había inyectado algo mientras estaba medio dormida. Dijo que no era su enfermero habitual, pero nadie le creyó. Culparon a su edad, a la confusión, al dolor. Murió al día siguiente. Sus palabras, como tantas otras señales, fueron ignoradas. Ante el aumento de muertes sospechosas, el hospital sometió a varios enfermeros a pruebas con el detector de mentiras. Cullen, sereno como un cadáver, la superó sin parpadear. En su mente se sentía invencible, casi heroico. El hospital era su escenario y él, un dios oscuro que decidía quién vivía y quién no. Un año más tarde, Adrienne, su esposa, decidió huir de aquel infierno disfrazado de matrimonio. Solicitó el divorcio y presentó denuncias aterradoras. Dijo que Charles ejercía violencia doméstica, que era alcohólico, que maltrataba animales metiéndolos en bolsas de boliche y tachos de basura. Aseguró además que había intentado envenenar a su propio hermano vertiendo líquido de encendedor en su bebida. Pero sus palabras, como las de la anciana moribunda, cayeron en el vacío. Quedaron sepultadas en un expediente policial olvidado,
como si la justicia también hubiera cerrado los ojos. Finalmente, el divorcio se concretó. Charles se mudó a un oscuro y solitario sótano en Phillipsburg. Sus hijas quedaron bajo custodia compartida. Un capítulo terminaba, pero la pesadilla apenas comenzaba. Bien, Ricardo, creo que con este apartado nos podemos dar cuenta de todo lo que tenía mentalmente Charles Cullen. Lo que más me llama la atención del apartado que te acabo de compartir tanto a ti como a nuestra audiencia, sin duda alguna, es el detector de mentiras. Tal vez a esta altura podrían decir que, que no funcionaba, pero básicamente depende mucho de la mentalidad de cada quien. También, como lo mencioné en este apartado, realmente Charles Cullen estaba en su mente haciendo un favor. Era la parte, él estaba moviendo los hilos del hospital. Él decidía quién vivía, quién moría. Entonces, con ese poder, ¿cómo no te vas a sentir tan confiado cuando llega el momento de decir la verdad? Tu verdad, lo que realmente piensas. Entonces llama mucho la atención de qué tan seguro era, pero al mismo tiempo las inseguridades que estaban presentes en el resto de su vida. Y muy bien lo dice el texto, el guión. Realmente había una máscara, como todos la tenemos, yo creo, en cierto punto de nuestra vida, pero creo que aquí mantenerla por mucho tiempo para Charles Cullen no era lo ideal, porque tarde o temprano se iba a desesperar de fingir de quien era todo lo contrario, sino realmente el ángel de la muerte. Bien, me gustaría saber tu opinión, porque es sumamente interesante todo este tema que estamos hablando el día de hoy. Estoy sorprendido con la información, el número de pacientes que ya llevaba. Bueno, el número de víctimas, mejor dicho, porque bueno, eran pacientes, pero ya son víctimas al momento en el que les arrebatan la vida contra su propia voluntad. Estoy impactado en el aspecto de que nunca lo pudieron agarrar a tiempo. O sea, digo, ya llevaba más de una decena, y seguramente en ese momento llevaba más de una veintena. O sea, que él podía decidir sobre de ellos y pensar que él estaba haciendo lo correcto, lo que mencioné en el anterior comentario. Pero creo que también dentro de esto debe de quedar algo en claro. O sea, ¿cómo es que las autoridades médicas fueron tan incompetentes como para no detectarlo a tiempo, como para no hallar o encontrar mínimo un cabo el cual ellos hubieran ido a poner una denuncia directamente con los miembros de seguridad de ese país, o sea, de Estados Unidos? Y creo que ahí es donde entra lo sorprendente, porque se pudo mover como un pez en el agua y nadie decía nada. De la desaparición de su esposa, creo que también eso te lo explica muy bien, ¿no? O sea, era aterrador, no solamente como enfermero, sino también como persona, ya en muchos aspectos y de una manera más íntima, ¿no? Porque lógicamente no lo mostraba ante el mundo. O sea, creo que era el enfermero típico que vemos que es muy amable, que sí disfruta su trabajo, ¿no? O sea, como es muy bueno, no es tan usual en otras personas que sí de verdad lo ves y lo disfrutan y que te saludan bien, y también en las que no, que a final de cuentas están por una necesidad. Entonces, en este caso creo que también eso hay que remarcarlo, ¿no? O sea, cómo es que puedo mantener una máscara tanto tiempo, ¿no? Pero como tú mencionas, tiene que caer en algún momento. Entonces, yo creo que divorciarse a final de cuentas le salvó la vida seguramente a su esposa, y pues, lógicamente, aparte de tener a los dos, bueno, a sus hijos con no sé, como con custodia compartida, para que se puedan estar quedando por días en un lado y por días en otro. Darle de que también pudo haber como intercedido, decir, a ver, son mis hijos y déjame llevármelos también, ¿no? Pero no quita también ya todos los actos que hay. Y desgraciadamente, quien ya los presentía, que era su esposa, que tuvieron separarse, no pudo tomar medidas también para proteger a sus hijos, de que los pudieran compartir un poquito de este conocimiento que él tenía, ¿no? De esta noción o de esta visión que tenía para sí mismo. Entonces, yo aquí revalido, o sea, sí, realmente se sentía como un superhéroe. Yo lo veo que se sentía como un dios que podía decidir a la hora que él quisiera. Vamos a continuar con esta historia, Ricardo, y me gustaría hacerlo de la siguiente manera, ya que no solamente las muertes se presentaron en su inicio, sino que también incluso sus propios demonios no sabían lo que iba a venir. Era, vaya, no sabemos cómo decirlo, pero tan impredecible que esto tampoco se vio venir. A comienzos de 1993, Charles Cullen cruzó una línea que ni sus propios demonios justamente parecían haber previsto. Una noche, con el sigilo de un espectro,
entró en la casa de una compañera de trabajo. Ella dormía, su hijo también. Cullen los observó en silencio, no los despertó, y luego se fue como había llegado, en las sombras. Pero no terminó ahí. Comenzó a acosarla, la atormentó con llamadas, con mensajes insistentes, con el eco de su presencia envolviendo cada rincón de su vida. La mujer, aterrada, obviamente lo denunció. Charles confesó, lo arrestaron, le dieron 1 año de prisión, pero en libertad bajo palabra, una pena tibia para un alma helada. Un día después de recibir la sentencia, Charles intentó acabar con su vida. Una vez más, fue diagnosticado con depresión severa y pasó 2 meses en un hospital psiquiátrico, pero el deseo de morir se le escapaba de entre los dedos. En ese mismo año, intentó suicidarse 2 veces más. Paradójicamente, el ángel de la muerte era incapaz de aplicarse su propio veneno. Como consecuencia de su arresto y sus crisis, perdió su empleo en el Hospital Warren, pero el vacío no duró mucho. Consiguió otro puesto en el Centro Medical Hunter en Rarity Township, dentro de las unidades más delicadas, terapia intensiva y cuidados coronarios. Según sus propias palabras, durante los primeros 24 meses no mató a nadie, pero las dudas flotan como espectros. Cuando finalmente fue arrestado, los registros médicos de ese periodo ya habían sido destruidos. ¿Fue una tregua real o simplemente una pausa entre sacrificios? Hasta este punto, curiosamente, nadie puede afirmarlo con certeza. En 1996, la muerte volvió a despertarse en sus manos. En tan solo 9 meses, 5 pacientes murieron tras recibir sobredosis de digoxina, una droga utilizada para tratar afecciones cardíacas. Cullen estaba de regreso, y su oscuridad más profunda que nunca. Al año siguiente trabajó por unos meses en el Morristown Memorial Hospital, pero fue despedido por su mal desempeño. Como era costumbre, nadie investigó más allá. Nadie indagó qué se escondía bajo ese rostro inexpresivo. Desempleado, dejó de pagar la manutención de sus hijas. Su mundo se desmoronaba. Cayó en una depresión profunda y fue ingresado nuevamente en el Hospital Warren. Pero el tratamiento fue ineficaz. Al regresar a su departamento, los vecinos lo veían corriendo tras gatos por las calles a mitad de la noche, gritando sin sentido, hablando con nadie. El caos se había apoderado de él, o quizás lo había estado esperando siempre. Y entonces, lo impensable. En 1998 volvió a ser contratado, esta vez en el Centro de Enfermería y Rehabilitación Liberty en Allentown, Pensilvania. Su tarea era cuidar de pacientes críticos, conectados a respiradores artificiales, vidas frágiles, al alcance de sus dedos. En mayo de ese año, Charles se declaró en bancarrota. Arrastraba deudas por más de $67,000 y el abismo económico era solo una capa más de su espiral descendente. En octubre lo despidieron de Liberty. Lo habían visto entrar en una habitación con jeringas en la mano. Intentó inyectar al paciente, pero no logró su objetivo. El hombre se resistió, se defendió y terminó con el brazo roto. Se salvó por poco. ¿Fue un milagro o un error del verdugo? El expediente de Charles Cullen seguía creciendo. Informes inquietantes, incidentes extraños, conductas erráticas, señales que gritaban lo que nadie quería escuchar. Y aún así, el monstruo seguía libre. Hasta este punto nos estamos dando cuenta sobre la suerte que tenía Charles Cullen. Y como lo dijimos al principio, la ironía de la vida de alguien que no puede terminar con su propia vida, de inyectarse su propio veneno, inyectarse sus propias intenciones, lo hemos visto aquí. Y vaya, también nos da a entender este apartado que justamente lo mismo que hemos repetido. No sé cómo mencionarlo sin que suene grosero, pero es lo mismo. Era una persona no apta para el mundo laboral en un hospital. Realmente con esos ideales, qué milagro tenías de poder salir si tan solo tenías un resfriado o una alergia. Simplemente las dosis que inyectaba, las decisiones que tomaba. Creo que no por algo fue
apodado como el ángel de la muerte. Pero vaya, se está tornando más oscuro este tema y como, repito, la suerte que tenía para poder encontrar trabajo, que más adelante vamos a tocar ese tema del por qué le era tan fácil. Pero pues en este momento nos damos cuenta de la suerte que tenía, pero sobre todo, ¿cómo decirlo? Es que se me ven mucho las palabras en este capítulo. ¿Cómo mencionarlo? La ironía de que le tocaban los pacientes más delicados para poder hacer lo que él quisiera. Las ironías de la vida a veces no sabemos cómo se manejan. Ricardo, me encantaría saber tu opinión. Me gustaría destacar una sola cosa de todo lo que acabas de decir. Digo destacar porque creo que hay mucha información válida. Qué suerte tenía para que le asignaran justamente a las áreas donde más gente había para poder cometer su... no sé cómo llamarlo, su destino de vida, su pasión, su vocación, no sé cómo llamarlo, pero qué fácil la tenía, qué fácil se la ponían, eso caray, no lo acabo de entender, se me hace tan increíble, tan inverosímil, que no puedo comprender cómo es que alguien así tuviera todo a su disposición y también a la coincidencia de que le tocara justamente a él. Creo que eso es llamativo en el aspecto de que, o sea, si él ya tenía esas intenciones y él quería hacerlo, se la dejaban mucho más fácil, no tenía que estarse desenvolviendo para pedir un cambio de lugar, un cambio de zona del hospital, o sea, que lo pasaran de, no sé, zona general a terapia intensiva o a pacientes críticos, ¿no? Entonces, creo que esa parte, wow. O sea, no sé, creo que tenía demasiada suerte. Yo creo que si jugaba a la lotería se ganaba el boleto también, porque tenía demasiada suerte. Ahora, abordando el tema de que se deprimía después de que se separó de su esposa, pues creo que es comprensible, ¿no? En un aspecto puntual, porque es parte del abandono que a lo mejor él recibió por parte de su familia. O sea, y no me refiero de sus papás, sino directamente de sus hermanos. Que pues es como un cierto tipo de abandono cuando te maltratan, ¿no? Y por ahí puede venir la depresión. Me sorprende que haya intentado quitarse la vida varias veces. Digo, ya dijiste al menos cuántas fueron, pero creo que ese detalle de que lo intentó y no pudo, algo también tenía que ver él. Algo también él no estaba seguro en algún momento, ¿no? Porque pues podía pasarle. Podía cambiar de opinión y arrepentirse y ya no tomar la decisión tan loca que es esta, que es quitarse la vida en lugar de afrontar lo que tienes, ¿no? Y que pues aparte ya era una mente muy trastornada. Entonces, es sorprendente. Y ahora lo que aquí no entiendo es como si ya lo agarraron una vez, no lo pudieron llevar de nuevo a la cárcel por una reincidencia sobre este tipo de temas, que al final de cuentas es una reincidencia. Pero bueno, el sistema político y de seguridad pública de varios países del mundo no dan el ancho en muchos de estos aspectos. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera es cuestión de los que investigan, es más de la gente que está cercano al que comete los crímenes. Entonces, en este caso creo que sí. Por eso es que no había sido descubierto y no pudo ser descubierto este día. Siempre tenía una muy buena una muy buena fortuna para que solamente terminara fuera de un hospital a que tuviera que estar buscando cómo saciar esa hambre de estar quitándole la vida a gente inocente que ni siquiera está pidiendo fallecer y que no sabemos si era su tiempo o no. Para poder proseguir con esta historia, Ricardo, justamente vamos a mencionar lo fácil que era cambiar de trabajo y próximamente vamos a explicar el porqué. En noviembre, el ciclo volvió a empezar. Charles Cullen fue contratado por el Hospital Easton en Pensilvania. Un nuevo rostro entre los pasillos, una sombra más entre los quirófanos. El 30 de diciembre de ese mismo año, un hombre internado murió en circunstancias sospechosas. La autopsia reveló lo impensado: niveles elevados de digoxina en la sangre, demasiado altos, demasiados precisos. Pero no había pruebas, nadie lo vio, nadie lo detuvo. Y como ya era costumbre, el hospital optó por la vía más sencilla: dejarlo ir. No importaba, para Charles Cullen, el sistema era un laberinto lleno de puertas abiertas, la escasez de personal, el miedo al escándalo y la desidia de las instituciones médicas lo convertían en un fantasma perfecto, difícil de seguir, imposible de atrapar. La verdad era incómoda, así que todos preferían ignorarla. Consiguió, sin dificultad,
un nuevo puesto en la unidad de quemados en el Hospital Lake Valley. Allí, con manos que aparentaban cuidado, terminó con la vida de un paciente y falló en su intento con otro. Una vez más, el verdugo se escondía bajo la máscara del sanador. En abril de 1999, renunció por voluntad propia. Lo esperaba otro infierno disfrazado de hospital, en San Lucas. Allí trabajó durante 3 años, tiempo suficiente para asesinar a 5 pacientes e intentar hacer lo mismo con otros 2. Mientras tanto, su alma se desmoronaba. En enero del 2000, Charles intentó suicidarse con monóxido de carbono. El humo invadió su departamento, alertó a los vecinos y lo salvaron. Una ironía brutal. El ángel de la muerte seguía siendo incapaz de aplicar su don letal sobre sí mismo. Lo internaron en una unidad psiquiátrica por un solo día. Al día siguiente, el cazador volvió a circular entre sus víctimas. Y los hospitales seguían ciegos. En algún momento, un colega notó algo que le heló la sangre. Viales con drogas desechadas en un cesto de basura. Algo no encajaba. Lo reportó, la sospecha cayó, una vez más, sobre Cullen. Pero el desenlace fue tan absurdo como temible. En junio del 2002, Charles firmó un acuerdo con las autoridades del hospital. Él renunciaba y ellos a cambio lo recomendarían en otra institución. El ciclo del horror volvía a girar. Charles Cullen caminaba entre la vida y la muerte, impune, envuelto en un silencio cómplice. Sus huellas estaban ahí, borrosas pero constantes, pero nadie quería unir los puntos. Nadie hilaba los hilos de sangre que dejaba atrás de sí. Y así, con cada nueva bata blanca que vestía, el monstruo volvía a empezar. Bien, Ricardo, a veces el terror en las historias no simplemente, repito, se trata de sangre, de cuerpos, en este caso la enfermiza obsesión por ser un salvador y dar un descanso eterno. A veces lo que da más terror también es el tema de la corrupción en las instituciones. Como bien te lo comenté, íbamos a conocer un poquito del modus operandi de Charles Cullen y en efecto, básicamente habiendo tantas cicatrices en estas instituciones, le era fácil poder moverse de una tras otra, ya sea porque realmente no daban importancia, ya sea porque no había bastante personal médico. Entonces varios factores justamente le jugaron a favor para que Charles Cullen hiciera de las suyas, un salvador, un ángel de la muerte tal cual. Entonces lo que da más miedo justamente es la nula importancia de estas instituciones hacia lo que realmente fueron hechas, intentar salvar vidas, pero sobre todo cómo jugaban con ellas tras permitir ese tipo de casos. Era más fácil poder limpiarse las manos que hacerse responsables de la persona a la que contrataron. Bien, Ricardo, me encantaría saber tu opinión. Sí, creo que aquí ya hay una red total de una cierta cooperación como para no querer entrar en el escándalo. Creo que ya más que nada por ahí va esta confraternidad que se empezó a formar entre Charles y los demás miembros de hospitales para que no fuera delatado, o que si lo llegaban a ver no pensaran que era nada malo, ¿no? Porque muchas veces llega a ocurrir que pues, esas son las circunstancias en las que llegan a incitar miedo, pero creo que tener esa seguridad, esa certeza y que aparte hayas fallado y ya no te detengas ahí, habla de lo determinado que estaba Charles para poder acabar con el mayor número de vidas posibles, ¿no? O sea, con esta idea del ángel salvador, el ángel que puede venir a cambiar todo, que yo soy, no sé, Jesucristo, y cuando realmente no lo eres. Entonces, creo que en ese aspecto es donde entramos en esta discordia de ¿por qué lo siguieron permitiendo? ¿Por qué se siguió permitiendo que estuviera saltando y saltando de hospital en hospital para que pudiera tener más accesibilidad? Porque terminaba siendo asignado siempre a las mismas áreas. A pesar de que la gente anterior, si no quería entrar al escándalo, pero podía permitir a todos los hospitales y sabes que no lo dejes entrar. No dejes que esté dentro de esta institución porque va a venir a afectar. Entonces creo que en ese aspecto es donde tenemos que ponernos a pensar un poquito de cómo es que actuaba. Y creo que del modus operandi ya me está quedando claro cómo era. Digo, yo por un momento pensé que a lo mejor sí podía tener alguna variación, pero no. Tenía muy en claro ya su sistema, en el cual
pues si bien las autopsias terminan revelando muchas cosas, pero pues estaba confiado, ya tenía casi todos de su lado, ¿no? Y pues bueno, de la depresión me sorprende, o sea, porque sí, parece una burla, pero él se siguió salvando a la muerte por mucho tiempo y creo que la misma muerte no lo quería ahí. O sea, yo creo que hay personas que a veces es necesario que no tengan que conocer la muerte para poder vivir el infierno en vida propia, y creo que ya en este caso él también le estaba empezando a atormentar, como para que la idea nunca se hubiera ido, ¿no? O sea, teóricamente está haciendo lo correcto, no tendrías por qué sentirte mal, pero creo que en este caso él estaba más que consciente que no lo estaba haciendo y que en algún momento se lo atrapaban, iba a ser muy dolorosa la sentencia y muy larga, y a lo mejor por defender su libertad prefería quitarse la vida, que a final de cuentas siempre algo lo terminaba salvando. Como nos hemos podido dar cuenta a lo largo de esta narrativa, no podíamos confiar en la institución que se supone que fue creada para intentar salvar vidas, y en una institución pues básicamente de seguridad, en donde básicamente también lo estaban recomendando para seguir con sus fechorías, podríamos decirlo. Sin embargo, ¿quién diría que una compañera de hospital tendría que unirse al juego para poder ganar y vencer a Charles Cullen? Esta historia se está poniendo interesante porque también tenemos una heroína entre tanto desastre, no solamente mental de Charles Cullen, sino también de corrupción. En septiembre del 2002, como si se tratara de un ciclo maldito, Charles Cullen volvió a vestirse de blanco, esta vez en la unidad de cuidados intensivos del centro médico Somerset. Aunque la ropa era la misma, el abismo dentro de él se profundizaba. Estaba hundido en una depresión severa, pero nadie parecía notarlo. O peor aún, a nadie parecía importarle. Allí, en el zumbido de monitores y las luces frías del hospital, el ángel de la muerte alzó su mano 9 veces. 8 víctimas cayeron. La 9ª, Philip Gregor, sobrevivió. Pero no fue gracias a la medicina, fue por azar, por el capricho de la vida que esta vez, por fin, decidió resistir. El sistema de salud detectó irregularidades, sobredosis inexplicables, patrones que no cuadraban, alertaron al hospital, pero el hospital, como tantos otros, decidió mirar hacia otro lado. No querían escándalos, no querían titulares. Así, mientras la burocracia dormitaba, 5 personas más murieron bajo el cóctel silencioso de digoxina, insulina y epinefrina. La locura crecía, la maldad se perfeccionaba. Pero una última sobredosis rompió el hechizo de la negación. El hospital fue sancionado, la prisión los obligó a reaccionar. Y bastó raspar apenas la superficie para que el pasado de Charles Cullen brotara como una herida pútrida. Su historial se llenó de sombras. Somerset decidió entonces liberarse de él y lo despidió el 31 de octubre de 2003. No por asesinato, claro, no por sospecha de múltiples muertes. Lo despidieron por haber mentido en su formulario de ingreso. Una ironía atroz. Fue en ese momento cuando los detectives Dan Baldwin y Timothy Brown decidieron acercarse a una persona clave, Amy Lauren, compañera y amiga de Charles. Una enfermera de mirada noble, ajena a los horrores que caminaban a su lado. Cuando le contaron las sospechas, Amy no lo creyó. Estaba convencida de que Charles no era buen enfermero, pero entonces le mostraban una hoja con los registros de las drogas que él había solicitado, y algo dentro de ella se quebró. Apenas lo vi, supe que estaba matando gente. Me sentí traicionada por mi intuición. No lo vi, confesó años más tarde en el programa 60 Minutos. A partir de entonces, Amy se convirtió en la heroína inesperada de esta historia macabra. A pedido de la policía, pasó semanas enteras grabando sus conversaciones con Charles. Releyó expedientes, comparó historiales, descubrió una verdad escalofriante. Cullen accedía a las fichas de pacientes que no estaban bajo su cuidado. Retiraba drogas que no habían sido solicitadas. Entraba en los registros como un ladrón de almas. El caso del reverendo Florian Gale fue un punto de quiebre. Murió repentinamente mientras se recuperaba de una neumonía. El registro decía que su corazón se detuvo a las 9:32 de la mañana del 28 de junio, pero Charles Cullen no había accedido a su ficha 3 horas antes,
2 veces de hecho, a las 6:28 y a las 6:29. No era su paciente, no tenía razón para estar allí. La autopsia reveló niveles letales de digoxina en su cuerpo. Amy siguió tirando del hilo. En una sola noche, Charles había accedido a más de 100 registros de pacientes. No era casualidad, era cacería. Y fue más lejos. Dedujo lo impensado. Si todos los sueros estaban alineados en la sala de enfermería, ¿y si Charles lo modificaba antes de que fueran administrados? Así no necesitaba entrar a las habitaciones. Otro enfermero lo haría por él, sin saberlo, inyectando la muerte. El corazón de Amy palpitaba con rabia. Finalmente, concertó un encuentro con él en un restaurante. Iba preparada, con un grabador escondido en su cuerpo. Sé que eres culpable, sé lo que hiciste, y aún así estoy aquí. Te voy a llevar a la policía yo misma, le dijo. Él la miró, su rostro cambió, respondió con una frase gélida. Quiero caer peleando. Años después, Cullen confesó que sabía que Amy lo estaba grabando, pero aún así, jamás dejó de pensar que ella era una buena enfermera. Ella hizo lo que creía correcto, dijo sin un atisbo de arrepentimiento. Amy, por su parte, hizo lo impensado y lo logró. Tras esa reunión, Charles fue arrestado, pero aún no había suficientes pruebas. Faltaba una confesión y de nuevo Amy fue la llave. Lo visitó, lo manipuló, le dijo que ella también estaba siendo investigada. ¿Quién fue tu primera víctima? ¿Hace mucho? ¿Hace poco? Le preguntó suavemente. Charles Cullen bajó la mirada y empezó a hablar, y la cacería, por fin, había terminado. Bien, Ricardo, creo que podemos, en primer lugar, completar el modus operandi de Charles Cullen. Más adelante vamos a hacer hincapié en que, de sus propias palabras, comentó que asesinó a más de 400 personas. Una cantidad bastante exagerada, si me lo preguntas, pero cuando comenzamos a entender por qué o cómo lo hizo, vaya, creo que puede llegar a ser creíble. Creo que desde el primer momento en que estamos comentando justamente que básicamente sobornaba a los policías para que lo recomendaran en otros hospitales, que las instituciones tampoco se hacían responsables de esta persona, y en este momento también incluso, ¿no? Mentir nada más para que no fueran clausurados o simplemente para que no se vieran mal ante el mundo, y obviamente burocracia. Más adelante, que no vamos a tocar porque es demasiado extenso. Sin embargo, esto es demasiado peculiar, que podía ingresar a cualquier hora. Ya lo viste, ya lo escuchaste. Más de 100 datos de pacientes estuvo ingresando, y fácilmente él podía cambiar entre turnos, pues la insulina, la digoxina, etc. Y simplemente llegaba el enfermero, el médico, inyectaba, y sin saberlo realmente estaba llamando a la muerte. Así que, si me lo preguntas, a pesar de todo lo que sufría Charles Cullen por dentro, un estratega total. Sin embargo, también debemos destacar sublimemente la valentía de la enfermera Amy, ya que a pesar de que ella lo pudo deducir, lo que muchas otras personas no pudieron hacer, aparte de estos 2 investigadores que tuvieron que meterse, entonces estamos hablando de un trabajo impecable por parte de ella, ya que tuvo la valentía, pero sobre todo darle justicia a lo que es una enfermera, ¿no? Intentar cuidar a sus pacientes, intentar salvar vidas. Entonces, vaya, vemos contraparte, ¿no? Una persona que realmente se puede llamar dignamente enfermera, y otro que usaba ese sobrenombre, justamente ese título, para poder hacer lo que él pensaba que era correcto. Vaya, muchas cosas que pensar, pero en este momento me encantaría saber qué es lo que piensas tú. Sí, creo que tenemos este punto de la valentía de Amy. O sea, que yo quiero valorarlo mucho en este momento, porque no cualquiera se avienta a poner de cabeza a alguien que quieres, ¿no? O sea, o a descubrirlo por ti mismo. En este caso fue lo segundo, ¿no? Que fue descubrirlo y después tener el valor de confrontarlo y decirle: ya sé lo que hiciste, es hora de que te toque pagar, ¿no?
Y todavía como si fuera un héroe. Quiero caer peleando. O sea, creo que no sé si no es un alma sin sentimientos, es un alma desalmada, o se tiene muy autovanagloriado, como si sintiera que hubiera sentido, que su único objetivo era ese, que muchas veces llega a pasar con los asesinos de este tipo. Pero esta parte de la estrategia, como tú la mencionas, creo que es muy importante de rescatarla, porque era un pensador de cómo quitar vidas, más con su profesión, más con las herramientas que tenía a la mano, más con los medicamentos que él ya conocía y que sabía perfectamente que podrían causar la pérdida de la vida. Entonces, creo que sí, o sea, las personas que se lograron salvar, qué bueno, porque tuvieron más vida que la que le estaba ofreciendo justamente Charles. Entonces, Charles, creo que como lo hemos llegado también a mencionar en otros episodios, cuando tenemos personajes de ese estilo, te notas y denotas cuando estás bien de mínimo para planificar, para tener un estudio de lo que piensas hacer. Y aquí Charles es el más vivo ejemplo. O sea, ahorita que lo estabas diciendo, y a mí no se me había ocurrido esto de conectar todas los conductos para poder administrar sueros y medicinas. Y creo que es una parte que es tan escalofriante, pero no puedes negar que es inteligente, que fue muy, muy bien planeada y que fue una muy buena estrategia por parte de él. Pero que bueno que por fortuna ya había sido condenado. Bueno, iba a empezar a ser condenado. Bien, Ricardo, técnicamente ya estamos terminando con este episodio. Solamente queda saber qué pasó después de que, con la ayuda de Amy, por fin se atrapa al ángel de la muerte. ¿Qué es lo que dijo? ¿Cuál fue su sentencia? Creo que es más que justo, y ahorita vas a saber por qué. El 14 de diciembre del año 2003, Charles Cullen fue finalmente arrestado. Las acusaciones, un asesinato y un intento de homicidio. Pero esto era solo la punta de una verdad macabra, apenas un hilo suelto de una telaraña de muerte tejida con la frialdad quirúrgica. Durante un interrogatorio de 7 largas horas, Cullen se quebró ante los detectives Dan Baldwin y Timothy Brown. Admitió haber asesinado al reverendo Florian Gale y haber intentado lo mismo con otro paciente. Cuando le preguntaron, desconcertados, quién era realmente, él respondió con la voz cargada de culpa. Un hombre, una persona en quien confiaban y que causó muchas muertes. Me odio por eso, porque no creo tener el derecho, pero no pude parar. La investigación continuó su curso como un río oscuro e imparable. En abril de 2004, Cullen se declaró culpable en Nueva Jersey de 3 homicidios y 2 intentos de asesinato. Aceptó colaborar con las autoridades para esquivar la pena de muerte. En Pensilvania, confesó otros 9 asesinatos y 3 intentos fallidos. La lista crecía con la fuerza de una pesadilla sin fin. Había tantos nombres, tantas muertes, que ya no podían contarse con claridad. No todos los crímenes podían probarse, pero el eco de su mano se sentía en cada sala, en cada cama, en cada último suspiro. Como dato curioso, su víctima más joven fue Michael Strenko, un muchacho de apenas 21 años, y Cullen lo condenó con una sobredosis. Su madre, Mary, aún caminaba por el mundo con un hueco abierto en el pecho, uno que jamás podrá cerrarse. A diferencia de otros asesinatos, Cullen no usó drogas comunes que podrían haber levantado sospechas por su valor en el mercado negro. No, eligió sustancias que parecían inofensivas a simple vista: digoxina, insulina, venenos silenciosos que dormían en los estantes de los hospitales, ignorados por todos. Sustancias que bajo sus manos se convertían en instrumentos de muerte. Había sido cuidadoso, había sido meticuloso, había sido letal. Demasiado tiempo, demasiadas víctimas y un sistema que prefirió no mirar. Bien, Ricardo, creo que es momento para poder señalar algo sumamente importante. Nos acabamos de dar cuenta que Charles Cullen realmente no tenía alguna conciencia de bondad. Si bien al principio ya habíamos comentado que básicamente con los animales también liberaba su frustración, torturándolos, etcétera, incluso persiguiendo gatos en la madrugada, ¿qué podemos esperar? Creo que tampoco tenía como una conciencia de a quienes sí o a quienes no.
Simplemente a cualquier persona que estuviera enfrente lo asesinaba lentamente y de la manera más silenciosa. No tenía respeto por edad, ni mucho menos por la vida. Simplemente esa satisfacción sobre la muerte, pero sobre todo, como ya lo dijo anteriormente, no parar. Y lo más sorprendente de todo esto, que uno creería que con el sistema de salud americano, que lo vamos a tocar más adelante, sería más seguro, pero todo lo contrario, una institución, un gobierno que tampoco quiso mirar lo que estaba pasando. Pero pues me gustaría saber tu opinión sobre el apartado que te acabo de compartir. Justamente así como lo acabas de poner, así es como lo veo yo. Creo que sin una sola compasión, porque estaba arraigado según en sus propias manos, pero sin una sola pizca de compasión tomaba decisiones que no le correspondían y que no tenían que convenirle a él. De esta parte de la investigación se me hace amable de su parte todavía que pudiera hablar y pudiera cooperar. Se me hace amable porque muchos de este tipo de asesinos sabemos que se autovanaglorian y se sienten dioses intocables y que no, o sea, lo que hicieron estuvo bien y que lo volverían a hacer, y aunque les den la pena de muerte, pues lo podrían repetir. Y creo que aquí no. Al final de cuentas reconoce que no tenía derecho de hacerlo, pero su ideología ya estaba bien plasmada y ya no podía frenarse. Entonces, si ya no se podía frenar, ¿te imaginas si no lo hubieran descubierto? ¿Cuántos y cuántos y cuántos y cuántos? Y también a la audiencia le pregunto, ¿cuántas muertes más hubiéramos tenido que platicar hoy? O en la misma historia. O si no, tendríamos que platicarlas hoy. Si todavía no se hubieran descubierto todas. Creo que esa es la parte en la que explota mi cabeza en este segmento del episodio, porque creo que es justamente lo que yo esperaba que fuera a ser. Que reconociera que no tenía un derecho, porque al final de cuentas tenía problemas emocionales demasiado severos que son muy complicados de tratar, pero que sintiera la necesidad de hacerlo, como si fuera la forma de también llenar un vacío que él tiene y que no ha podido superar y que no logró superar. Muerte tras muerte, muerte tras muerte, inyección tras inyección, sobredosis tras sobredosis, o sea, y que no ocupara ningún tipo de sustancia que necesitas tener un mejor control, sino solamente las comunes que se podrían aplicar en esos años, sabiendo sus efectos nocivos. O sea, eso te habla que era una persona no solamente inteligente, sino que muy captativa y receptiva de la información que tomaba, escuchaba o que veía. Entonces, creo que Charles, si bien sí se me decía no sé cómo decirlo, pero si es al demonio, tendría que hacerlo. Pero creo que el simple hecho de que no hubiera un solo rasgo de dimisión, de arrepentimiento, lo volvía peligroso, siguiendo libre. Y por fortuna que bueno que no lo siguió, porque no sabemos hasta dónde pudo haber llegado solamente con su trabajo, con su carrera de enfermero, que pues, más que enfermero parecía el ángel de la muerte. Para empezar a cerrar ese tema, Ricardo, me gustaría hacerlo con la sentencia final que tuvo Charles Cullen. En marzo de 2006, el verdugo con uniforme blanco fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas. Charles Cullen, el hombre que caminó durante años entre la vida y la muerte, fue finalmente confinado en la oscuridad perpetua. Lo escoltaron al tribunal con un chaleco antibalas. No era por precaución, era por justicia retenida. Los rostros desgarrados de los familiares lo enfrentaron con rabia. Lo llamaron monstruo, lo llamaron basura. Porque eso era, un espectro disfrazado de enfermero, un emisario del silencio que sembró la muerte donde debía florecer la esperanza. Días después, en otro juicio, Cullen perdió el control. Se enfrentó al juez, gritó sin cesar: «Su señoría tiene que retirarse». Fue amordazado. En ese instante la locura y la culpa parecían desbordar al frágil muro de su mente. Recibió 6 cadenas perpetuas más, ya eran 17. Su condena era clara, nunca más vería la luz del mundo. Pero su paso dejó cicatrices profundas. El sistema de salud, que lo permitió durante años, reaccionó cuando ya era demasiado tarde. Nuevas leyes, nuevas exigencias, nuevas vigilancias, como si quisieran tapar con parches lo que se había podrido desde dentro, como si la burocracia pudiera revivir a los muertos. Se le aprobaron 29 asesinatos. Se sospecha que al menos 16 más. Pero hay algo que hiera la sangre aún más.
Cullen, en distintos momentos, sugirió que el número real podría alcanzar las 400 víctimas, 400 almas, 400 camas que se convirtieron en ataúdes. Si eso es cierto, entonces no estamos ante un simple asesino, sino ante el más letal de todos los tiempos. Y lo peor de todo, lo más escalofriante, lo que pone la piel de gallina, es que Charles lo dijo con la calma de un abismo. Si no me hubieran detenido, jamás habría parado. Por eso, Ricardo, como te lo había comentado anteriormente, lo mejor de todo fue la sentencia que le dieron: 17 cadenas perpetuas. Jamás podrá ser libre. Lamentablemente, nadie elige la vida que tenemos y tenemos que aprender cómo sobrellevarla. Pero ¿qué pasa cuando, la mente es derrotada por las adversidades, como lo fue Charles en su juventud y lo que definió toda su vida? Esto es lo que puede llegar a pasar. Uno de los asesinos seriales, pues en efecto, más letales de la historia, porque no es aquel que tiene un protagonismo notable, sino el más silencioso y sobre todo de los peores y de los más sufribles. Y como te lo había comentado anteriormente, uno pensaría que Estados Unidos, siendo el primer mundo en muchos momentos y en muchos tiempo, podría decirse que tendría más seguridad y más en un hospital, pero ya vimos que no. Tras este apartado nos acabamos de dar cuenta que los hospitales se tuvieron que actualizar, tuvieron que pasar 400 almas para que por fin un sistema de salud fuera eficiente. Y te digo, qué sorpresa, tratándose de un lugar de primer mundo como es Estados Unidos, uno pensaría que no pasarían ese tipo de cosas, al contrario de México, ¿no? Que el pan de cada día es un sistema de salud ineficiente. Pero creo que la normalidad a veces se trata de esto, de personas que saltan en esta vida, pero también con ellas se llevan más. Así que un caso bastante perturbador en todos los sentidos. Bien, Ricardo, me encantaría saber tu opinión sobre este último apartado, sobre su sentencia final. Creo que aquí es lo que a veces llegamos a mencionar, que a veces no comprendemos cómo es que pueden tener tanta calma para poder actuar, para poder hacer actos tan atroces, ¿no? Que al final es un acto atroz quitar la vida de alguien, pero que tenga esa serenidad de admitirlo, de decir sí, si no me hubieran detenido, no hubiera yo parado, hubiera seguido, wow, ¿no? Sí, yo creo que estaba consciente que su modo operandi algún día lo iba a poder poner en jaque, pero le reconocieron nada más 20 y tantas, casi 30. De ahí 400 que él mismo asegura. Creo que también nos estamos quedando vacíos en ese mundo. Entonces es una investigación que no tendría ni que hacer para que se pudiera conocer, ¿no? Pero es más que complicado. Digo, a final de cuentas, estas de las pocas veces que vemos que la justicia hace su trabajo. Por fin hace su trabajo y lo condenan bien. Y tiene un final justo. Porque esto no es feliz. No tendría que haber pasado. Pero es un final justo. Ahora sí, creo que lo hemos mencionado en otros episodios, ¿no? Cuando también tuvimos algunos episodios especiales conforme a la política del país en el que vivimos, que tienen que pasar ciertas cosas para que se puedan llegar a hacer transformaciones y cambios significativos. O sea, tienen que pasar ciertas cosas para que los centros de salud, las instituciones públicas tengan que hacer cambios significativos, tengan que mejorar su seguridad, tengan que mejorar esa parte de la ética, de que no sean negligentes, de los estatus psicológicos, en lugar de que estas mismas instituciones estuvieran callando, porque pues esto terminó destapando una cloaca que no más tenía una persona, pero que también terminó derivando en que podía volver a pasar, o que estaba pudiendo pasar con otras personas y no se ha descubierto, no se descubrió en su tiempo. Se salió por porque estaba descontrolado, pero realmente no fue algo que propiamente pudiera haber ocurrido solamente con Charles. Pudo haber ocurrido con muchas más, o ocurrió con muchas más seguramente, porque es parte de esta sincronía, de esta ecuanimidad insoluta que no tienen las instituciones de salud. ¿Por qué? Porque pues para ellos es mejor salirse del escándalo y ocultarlo.
Y pasa en todos lados del mundo. O sea, creo que no solamente en Estados Unidos ni en Latinoamérica. Yo creo que en todos lados. Para mantener un cierto prestigio. Y creo que eso es una de las cuestiones que uno como ser humano no entiende. Cuando tú eres una persona bien, no entiendes por qué. ¿Qué culpa tienen los demás? ¿Y por qué no tratas de proteger mejor a la ciudadanía cuando estás notando algo extraño? Y por eso lo reitero. Tiene que pasar algo para que les meta más presión y para que también tengan mejores regulaciones y que ese tipo de circunstancias no pase nunca y no vuelva a pasar. ¿Qué puede pasar? Claro. Pero al menos ya tienes un respaldo jurídico para poder detenerlos a tiempo, como tiene que ser, y no como no lo fue en este caso. Ricardo, si me permites, me encantaría compartir la conclusión general de este episodio. Charles Cullen no fue un asesino común. No necesitó sangre salpicando las paredes ni escenas macabras para ganarse un lugar en la historia del horror. Su método fue más sutil, más perverso, porque se escondía bajo la apariencia de un salvador. En un mundo donde los hospitales deberían ser templos de esperanza, él convirtió las camas en altares de sacrificio. Durante años, su rostro pasó desapercibido entre doctores y enfermeros, y quizá eso sea lo más aterrador de su historia, lo fácil que puede camuflarse el mal cuando se disfraza de virtud. Porque no siempre mata el que empuña un arma, a veces mata el que sonríe mientras te promete alivio. Cullen fue la calma antes de la muerte, el susurro que te decía, todo estará bien, justo antes de inyectarte el final. Y mientras el mundo intenta comprender cuántas almas se llevó realmente, queda la lección amarga y oscura. Incluso entre quienes jugaron protegernos, también habitan los monstruos. Y de esta manera, Ricardo, culminamos el episodio de esta semana titulado Charles Cullen, alias el Ángel de la Muerte. ¿Qué te pareció este episodio? Bastante perturbador, yo creo que bastante perturbador. Creo que lo que dije al principio no se va desvariando de la realidad. Sí me voy a ir con miedo, porque sí, esto sí da miedo, esto perturba. Esto te deja con un sinsabor de boca, ¿no? Digo, creo que todas las personas que al menos no han tenido una cirugía fuerte hasta este tiempo, como es mi caso, sí te da un poco de miedo. Sí te deja un poquito vacío en el alma de que no vaya a llegar un loco y quiera inyectar algo de más y te termine quitando la vida. O sea, creo que sí, demasiado perturbador. Creo que este asesino es de los que menos justificación hay a lo que estaba haciendo. O sea, creo que es de los menos que podemos tratar de encontrarle una respuesta concreta. Pero sí es de los más de los que te pone a pensar qué tan importante es la salud mental como para que no te creas el salvador de todo mundo y quieras quitarles la vida solamente porque piensas que sufren, que teóricamente ese era el objetivo que tenía Charles, y creo que no. Creo que es totalmente algo grotesco, algo siniestro, algo a veces inentendible, y algo que, aparte de que sea perturbador, es muy difícil de digerir por la cantidad de personas que fueron, porque gracias al modus operandi que tenía, era mucho más sencillo y tenía más facilidades. Pero bueno, de ahí en fuera me fascinó, me encantó. Digo, sí, fue episodio fuerte, pero me encantó conocerlo porque también te dejan claro los riesgos que podemos conocer y que desgraciadamente, tú lo mencionaste, los sistemas de salud a veces son muy precaicos para tomar una decisión y avanzar. Prefieren quedarse en lo arcaico que seguir teniendo una buena visión a futuro para poder mejorar y garantizar la vida de los pacientes. Y hay que recordar que no solamente se trata de que los doctores estén preparados y hagan su trabajo correctamente, sino que también dentro de tu propio centro de trabajo o tu propio establecimiento, como quieran ver, puede haber alguien que quiera sentirse el ángel de la muerte y salvar a todas las personas que él quiera, según llevándolos a la paz eterna. Y creo que con ese comentario es con el que me quedo para finalizar hoy. Si llegaron hasta este punto del episodio, queremos agradecerles por haberlo terminado. Si nos quieren seguir apoyando, lo pueden hacer de una manera muy sencilla, o bueno, dos. Primero, suscribiéndose al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan el contenido semanal que traemos para todos ustedes. De igual manera, vayan a la plataforma de Spotify, escuchen el podcast, síganos y califíquenos con las estrellas que ustedes creen que este proyecto se merece. Y finalmente tenemos nuestras redes sociales. Aparecemos como @miedosnocturnospodcast, a excepción de X. Ahí estamos como @miedospodcast para que vean el contenido adicional
que tenemos, los capítulos cotidianos de más de 40 minutos, unos pequeños shorts, información sobre el podcast, etcétera. Insisto, contenido adicional para que también vayamos creciendo en esta comunidad. Y finalmente, Ricardo, gracias por compartir la mesa una noche más. Creo que nos vamos aterrados, tú ya lo dijiste, nos vamos con miedo porque el día en que vayamos a un hospital, que Dios no lo quiera, hay probabilidades de no salir, pero no por lo que tengamos, sino por lo que nos hagan. Entonces, partiendo de esto, gracias por compartir un tema bastante macabro, pero sobre todo desearte una muy buena noche. Buenas noches, amigo.